Hola hermanos, Dios los bendiga. Gracias por compartir este pequeño tiempo para con Dios. Vamos a iniciar el estudio del libro de los Salmos para poder entender cómo llevar una vida piadosa de acuerdo al Señor, ¿no? A sus santas escrituras, no conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad del Señor. Pero para eso necesitamos escudriñar más su palabra, ¿no? No solamente leerla, sino escudriñarla, cavar pozos, como significa, ¿no?, la palabra escudriñar. Entonces, habíamos hablado que los Salmos tiene 150 capítulos, ¿no? De todos los Salmos no lo escribió el rey David, ¿no? Fue una parte, también se escribió en homenaje al rey David, y que nos enseña también el libro de los Salmos a poder alabar al Señor, a tener una relación personal con el Señor, de acuerdo a su palabra, porque hay alabanzas, hay cánticos. También nos demuestra a personas que escribieron los Salmos que estuvieron en momentos de aflicción, tristeza, tribulación, etcétera, que nos van a ayudar a poder vivir una vida conforme al Señor, ¿no? Que sea su voluntad, conforme a su voluntad. Entonces, hermanos, los Salmos es considerado una introducción, es considerado una introducción a toda la colección de los Salmos, ¿no? Relata claramente en el primer capítulo dos caminos: el camino del justo y el camino del injusto, o sea, del malo, ¿no? También resalta claramente la rectitud del Señor, ¿no? Su carácter del Señor, cómo es tan recto en su palabra, ¿no? No es que el Señor te va a sacar del infierno, como dicen o dicen muchas sectas, ¿no? Que el Señor, vamos a hacer oración por los muertos, sacar a los muertos del infierno. No, el Señor tiene un estándar, ¿no? Donde bien es cielo o infierno, ya no hay marcha atrás. Entonces claramente nos dice aquí la Biblia que hay dos caminos: el camino del justo y el camino del injusto. El camino del justo es el hombre piadoso, ¿no?, que sigue al Señor y se deleita en la ley de Dios, sigue la ley de Dios. Y el hombre malo es el contraste, ¿no? Es lo opuesto al camino del justo. Eso es lo que nos muestra el primer capítulo. Y también la importancia de la ley o la palabra de Dios. Es muy importante, es conocer al Señor, ¿no? Entonces, hermanos, vemos aquí que hay dos caminos: camino del justo, lo podemos encontrar del verso 1 al verso 3, y el camino del malo, del injusto, del verso 4 al verso 6, ¿no? El justo es aquella persona que se considera a sí mismo miembro del pueblo de Dios, ¿no? El camino del justo es el pueblo del Señor, porque el Señor lo sostendrá, ¿no? El Señor está porque obedece sus mandamientos. No a la perfección, pero lucha con su pecado, ¿no? Entonces, el privilegio que escribe aquí el salmista requiere aquí una vida de rectitud medida al sometimiento de la palabra de Dios. O sea, el creyente se somete a la palabra de Dios. Como dice Santiago, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Someternos a la autoridad de Dios, a su palabra, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a entender que un creyente renacido, como dice Ezequiel 36, Señor pone un corazón de carne, ¿no? Un corazón de carne, un corazón obediente, que hará caso a las leyes del Señor, a su palabra, ¿no? Y bueno, es un claro ejemplo de una persona que sigue al Señor, son sus frutos, ¿no? Quiere obedecer, quiere seguir al Señor, y el camino del injusto pues no le interesa nada. Sigue en sus deleites, sigue en sus placeres, ¿no? El Salmos, hermanos, consiste de 3 estrofas. Vamos a entenderlo. La primera estrofa viene del capítulo 1, del verso 1 al 3. Describe la vida del hombre justo de 3 maneras.
Vamos a ver cómo dice, bienaventurado el varón que no anduvo, dice. Esto es lo que no hace el justo. No anduvo en consejo de malos. No anduvo en consejo de malos. Eso es lo que no hace el justo. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni estuvo, o sea, no estuvo en camino de pecadores. Y dice también, en el mismo verso 1, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no? Ahí dice, ni se ha sentado, no estuvo en camino de pecadores, no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, dice. Claramente está describiendo la vida del justo, ¿no? Esto es lo que no hace el justo. Ahora, lo que sí hace el justo, lo podemos encontrar en el verso 2, nos dice, se deleita en la ley de Dios, dice, porque dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Se deleita en la ley de Dios, ama su palabra, ¿no? Y quiere, él tiene ese deseo que el Señor ha puesto en su corazón, seguirlo con todas sus fuerzas, se deleita en su palabra. Y en su ley, dice el verso 2, medita de día y de noche. Esto es lo que sí hace el justo. Se deleita en la ley de Dios y medita en la ley de Dios, ¿no? Claramente los salmos habla por sí solo, el Salmo 1 habla por sí solo, el camino del justo lleva una vida de rectitud. ¿Y cuáles son los resultados de la vida del justo? Son los frutos que da, ¿no? Porque nos dice, el verso 3 nos dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, claramente está diciendo, llevará una vida fresca, fructífera, permanente, ¿no? Y prosperará. Esa es la vida del justo. Ahora, al decir la palabra prosperará, hay que tener mucho cuidado porque muchas personas creen que el Señor solamente quiere enriquecerte en esta vida terrenal, pero lo que el Señor y su voluntad es que tú te parezcas cada día a su Hijo Jesucristo. Pero con nuestras fuerzas, no, sino por su propia voluntad, de su Espíritu Santo, ¿no? El trabajo de su Santo Espíritu es santificarnos cada día, ser santos. Ahora, ser santos tampoco no es, que te va a salir una alita por arriba, por los costados y una aureola, no. Hay que entender primero, la palabra santos significa apartados. Eres apartado por Dios. Te aparta del mundo, de las cosas que hay en el mundo, ¿no? Te va a apartar para su gloria. Eso significa santos, agios en el griego, ¿no? Te va a apartar del mundo. La estrofa 2, hermanos, describe claramente la vida del hombre injusto en tres maneras, ¿no? Nos dice, no así los malos, dice en el verso 4, que son como el tamo que arrebata el viento. Prácticamente nos está diciendo, no permanecerán, ¿no? Son como el tamo que arrebata el viento, no permanecerán, no serán aprobados. Por tanto, dice verso 5, no se levantarán los malos en el juicio, y los pecadores en la congregación de los justos. No serán aprobados en el juicio de Dios, no se levantarán en el juicio de Dios, no integrarán el pueblo de Dios, no estarán en la congregación de los justos. O sea, tienen una vida totalmente diferente y que les llevará a la condenación eterna. Esa es la vida del hombre injusto. Claramente la palabra nos está hablando caminos muy diferentes, ¿no? En la estrofa 3 describe el destino final de estos dos hombres. Dios cuida del justo, hermanos. Vemos en el verso 6, nos dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor conoce a su pueblo, a su oveja, ¿no? Conoce a quien no se ha agradado por pura misericordia.
conoce a su pueblo. Pero dice, el injusto ¿qué? Perecerá. El malo, el que no se ha arrepentido de su pecado. Un malo no solamente puede ser que mata, viola, ¿no? Porque muchas personas pueden decir, pero yo no he matado, yo no robo. Bueno, sí, alguna mentirilla por ahí piadosa. Bueno, me echo unas copas. No tiene nada de malo. No hago daño a nadie. No harás daño a nadie en tu mente. Eso es lo que piensas tú en tu filosofía. Pero el carácter de Dios dice, has pecado contra mis leyes morales, contra mi santidad, y mereces la condenación eterna. Pero hay un Salvador, las buenas noticias, el Evangelio, Jesucristo. Entonces, si tú tienes una vida pecaminosa, qué sé yo, Dios siempre nos saca de la inmundicia. Al igual que yo me he sacado de la inmundicia, muchos sacan de la inmundicia de sus vidas, de sus placeres, ¿no? El Señor tiene misericordia y te rescata. Te hace ver claramente que estás yéndote y dirigiéndote al infierno. ¿Por qué? Porque el Señor no puede cambiar sus leyes. Es santo. Es santo. El Señor no cambia de opinión. Es por eso, la paga del pecado es muerte. Entonces, el Señor baja a la tierra en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Él paga, y en la cruz del Calvario se hace maldición y paga el juicio santo que debíamos pagar, tú y yo. Es la única opción. Bueno, opción es su palabra de Dios. No hay otra. No es que vas a salvarte por hacer buenas obras. Eso es diabólico. La salvación no es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, dice Efesios. Es por pura misericordia del Señor. Entonces, aquí claramente vemos que el injusto se irá al infierno, perecerá, será condenado, y la vida del justo el Señor lo cuidará. El deseo de Dios, hermanos, es que tú te esfuerces y seas valiente, obediente, ¿no? Para eso también es el libro de los Salmos, para que nos enseñe cómo vivir de acuerdo a cómo Dios estableció su palabra, ¿no? No creas que por tus buenas obras te vas a ir al cielo, porque hasta el más pecador, hasta el más asesino puede hacer un buen acto, ¿no? Hasta los más religiosos pueden hacer un buen acto, como los escribas y los fariseos. El Señor les dice claramente, ustedes pueden guardar la ley externamente, pero su corazón está podrido, su corazón peca. Entonces, tenemos que, para eso vino Cristo, para salvarnos de la inmundicia del infierno. Entonces, hermanos, la salvación, vamos a profundizar, no hace el Señor acepción de personas. Vemos aquí en el verso 1, bienaventurado, dice el varón, ¿no? Entonces, vamos a profundizar en el verso 1, vamos a profundizar más. La palabra bienaventurado, al igual, ¿no? El Señor predicó en el Sermón del Monte, ¿no? Las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, ¿no? Esa palabra bienaventurados en el Nuevo Testamento es la palabra griega makarios, que significa bendecidos directamente por Dios. Pero aquí en el Salmo 1, el término bienaventurado es esher, que significa feliz o dichoso. Es una expresión exclamativa que significa felicidad, reflexión. ¿A qué se debe la felicidad de esta persona? ¿No? Aquí dice esher, bienaventurado, feliz o dichoso. Entonces, esher deriva de una palabra, de un verbo hebreo, ashar,
A-S-H-A-R, que significa ser recto. Entonces, se podría decir que la verdadera felicidad se halla por medio de una vida recta, ¿no? Como lo dice, ¿no? Bienaventurado, dice, Esher, los que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Ni se ha sentado en sillas de escarnecedores, ¿no? Entonces, claramente el Salmo está diciendo que nosotros tenemos que llevar una vida disciplinada, ¿no? Aunque muchos van a decir, pero eso es imposible. Hermanos, el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quiere decir? ¿Que te vas a enfrentar con los más fuertes? No, no. Tienes que vencer tu propia naturaleza con la ayuda del Señor. Si tienes alguna aflicción, si tienes alguna prueba, si tienes algún pecado que no puedes superar, tienes que pedirle al Señor que te dé fuerzas para que tú puedas seguir y el Señor te dará la victoria. No es que es muy difícil los caminos del Señor. El Salmo está diciendo, una vida recta va a ser feliz y dichosa, disciplinada. Entonces tenemos que disciplinarnos día a día, ¿no? No dejar las cosas que tal vez nos distraigan. No digo que dejen de hacer su vida normal, pero disciplinarse. No por mí, sino por el Señor, porque tú eres el que va a agradar al Señor, no yo, ¿no? Yo, como tengo mis luchas, ustedes también tienen sus luchas, pero en el Señor todo se puede, hermanos. Persona que ve este video, si estás escuchando estas palabras, el Señor dice, vas a ser feliz. Si quieres encontrar alguna felicidad, está en Él, en sus estándares, en su vida. Si vas a Él, el Señor te dará esa respuesta que tú buscas a tu existencia. Muchos de los seres humanos se hacen esas preguntas siempre. Entonces, no la felicidad de este mundo, ¿no? La felicidad de este mundo son las cosas terrenales. Sí, uno puede tener sus cosas, sí. Puedes prosperar, sí, conforme al Señor, sí. Es bíblico, el Señor nos manda a prosperar. Pero no a aferrarnos o a idolatrar las cosas materiales, sino que eso vendrá por añadidura del Señor. Pero cuando el ser humano ya lo lleva de una forma ya distorsionada estas cosas, ¿no? Que nos llevan ya a la perdición. El diablo te puede dar una felicidad temporal, como el sexo, placeres, borracheras, etcétera, etcétera. Pero eso te va a llevar a la condenación eterna. Eso desagrada rotundamente al Señor. No lo digo yo, lo dice las Santas Escrituras. Desagrada totalmente a Dios. Como lo estamos viendo en el primer salmo. El injusto perecerá. El justo, hermanos, ha sido redimido por el Señor. Ha sido declarado justo por creer en Cristo. Ni él mismo se lo merece. Él merece ir al infierno. Yo merezco, y merecía digo, porque el Señor me rescató. Pero, por ser una persona, tener esa naturaleza pecaminosa, merezco toda la ira de Dios. Merezco ir al infierno. Pero el Señor me rescató. Entonces, hermanos, no son tus obras, sino la misericordia de Dios. Yo puedo hacer buenas obras, ¿quién no lo puede hacer? Pero es el Señor que te da la salvación. Es de Él, hermanos. Y tienes que ver, aquí el Salmos 1 presenta claramente la vida del justo, del hombre justo, y relata claramente que es un verdadero creyente, ¿no? El Señor conoce a sus ovejas, ¿no? Porque al final de los días, de los tiempos, el Señor
Muchos le dirán, dice, ¿no?, la palabra, Señor, Señor, no profeticé en tu nombre, saqué fuera demonios, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Entonces, muchas personas están mezcladas en las iglesias, ¿no? Como dice, ovejas y cabritos, ¿no? El Señor conoce a su pueblo, el Señor conoce a sus ovejas. Entonces, ¿qué dijo Cristo? ¿Cómo puedes reconocer a un verdadero creyente? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Entonces, una persona renacida dará obediencia, dará buenos frutos, amará al Señor, sufrirá por su pecado, querrá ser más cada día como Cristo, seguir y luchará contra su naturaleza pecaminosa. Eso lo podemos ver en el Sermón del Monte, los estándares, todos los procedimientos de un hijo del reino. Aquí la palabra malos, que nos dice no anduvo en consejo de malos, es la palabra rasha, que significa una persona moralmente mala, una persona que no le interesa ni lo más mínimo la vida moral, ni lo más mínimo los mandamientos de Dios, ni lo más mínimo de que existe un creador y que rendirá cuentas. Se cree su propio Dios y hace lo que quiera con su vida. Bueno, esta palabra rasha lo encontramos en los demás salmos, como la palabra inicuos, impíos, ¿no? En el Salmos 3, verso 7, encontramos la palabra inicuos. En el Salmos, versículo 7, verso 9, la palabra impíos, ¿no?, que es rasha. En el Salmos, verso 26, verso 5, impíos también, perverso, impíos, rasha. Entonces, es una persona, un rasha, es una persona moralmente mala, que no le interesa las leyes del Señor, la vida moral, la vida piadosa. Esa es la persona mala, no solamente una persona que mata, sino una persona que no le interesa totalmente quién es su creador, que vive una vida a su manera. La Biblia es muy clara. También nos dice, ¿no?, consejos, que no anduvo en consejos de malos. Vemos que la palabra malos es rasha, y aquí la palabra consejos es exa, los cuales el salmista está hablando que son aquellos propósitos o planes que rigen la vida de los malos, ¿no?, y aquellas que llevan a vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. O sea, si tú eres creyente, ¿no?, si tú eres creyente de Dios, amas al Señor, tú no vas a estar en exa, en consejos de malos, de rasha, ¿no? Personas que no le interesa la ley del Señor. Si no, vas a estar meditando su palabra, como dice el verso 2, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es, tú puedes predicar la palabra de Dios, sembrar la semilla, pero si esa persona, conocemos la parábola del sembrador, si es buena tierra, dará fruto. Si es mala tierra, no dará fruto. El Señor se encarga. Entonces, no podemos estar en consejos de rasha, en exa, en el hebreo, ¿no?, de personas que tienen planes y propósitos que rigen sus propias vidas, que no les interesa nada del Señor. Entonces, no puedes. El creyente no puede andar en consejos de malos. No puede. Desagrada a Dios rotundamente. Que dice aquí también, ni estuvo, dice la Biblia, en camino de pecadores. Hermanos, el pecador, en el Nuevo Testamento, la palabra pecado es la palabra griega amartía,
que significa no dar en el blanco. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que tú no te tienes que distraer de la voluntad del Señor. El camino de los pecadores son las personas que están en el mundo, que están otro para la izquierda, otro para la derecha y no se centran en el blanco, que es la voluntad del Señor. Entonces, aquí el Señor nos dice, el pecador es aquella persona errada y que no da en el blanco, que no da en su voluntad, no vive para agradar a Dios. Esto lo ha hecho transgrediendo la ley, ¿no? Está condenada si el Señor no obra en su vida. Tiene libre albedrío para elegir las cosas terrenales, lo que quiera, pero no le interesa a la persona injusta seguir a Dios. Entonces el hombre bueno evita los malos caminos, hermanos. Si ha sido redimido por Cristo, evita estos caminos. Teme a ser contagiado. Hermano, por eso murió. No regreses a tu vida pasada, sino enfócate en Cristo. Nos dice también, y en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí la palabra escarnecedor es la palabra que significa que se burla de la palabra de Dios, de la fe en Dios, del compromiso con Él. Es aquel escarnecedor, es un burlador que se burla, no le interesa las leyes de Dios. Un claro ejemplo, te pueden decir, pero no hay pruebas de la ley de Dios, no hay pruebas, tú sigue tu vida, que la vida es solo una, hay que beber, mujeres, tío. Eso tiene una consecuencia grave. Por eso Dios nos manda a orar. Nos manda a orar por ellos. Porque se dirigen a la condenación eterna. El Señor es claro en su palabra. Los escarnecedores son las personas, son los burladores de su palabra. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 10, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 16, Lucas 8, verso 53. Tal persona no es simplemente alguien que ha errado en el blanco, sino que a propósito, hermanos, a propósito, sabiendo que Dios le desagrada, lo hace de una forma deliberada y no se someten a la ley de Dios. Entonces, hermanos, amigo que ve este video, ¿eres tú un escarnecedor? ¿Te burlas de la ley de Dios? ¿Te da igual lo que Dios diga en su palabra? Sabiendo realmente que el Señor te juzgará severamente, aún sabiendo sus leyes. ¿No temes al Señor? ¿No temes? Hebreos nos dice, horrenda cosa es caer bajo las manos de Dios vivo. Horrenda cosa, hermanos. La Biblia nos muestra que el Señor es recto. Yo te puedo decir, el Señor es amor, te perdona, ¿no? El Señor es puro amor, sigue en tu vida inmoral. El Señor nos ama tal y como somos. Esa es una mentira diabólica y satánica, porque el Señor dice, Jesús dijo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado.
¿Te has arrepentido de tu manera de vivir? ¿O sigues creyendo en tu Dios de tu mente? Porque el Dios de la Biblia no es nada en comparación. El Dios de la Biblia es recto, de amor y de rectitud. Nos dice aquí, sino también dice el verso 2, que en la ley de Jehová está su delicia, ¿no? Aquí vamos a entender, hermanos, la palabra delicia es la palabra hebrea kefetz, que significa algo muy placentero o deseado. Nosotros, en nuestra antigua naturaleza, estábamos esclavos en algún pecado que tal vez la fornicación, borracheras, ser ludópata, etcétera, etcétera, lo que el Señor nos haya sacado, ¿no?, de esa vida. Estábamos en esa delicia, en ese pecado, ¿no? Pero aquí el Señor nos está diciendo claramente que nuestra delicia, ese kefetz está en su palabra, ¿no? Ya no en las cosas del mundo, sino en su palabra. Su palabra nos llena, es nuestra delicia, es algo placentero y deseado que desea ahora nuestra nueva naturaleza, ¿no? Y esto lo relata en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, hermanos, la persona renacida ama, siente ese amor, ese deseo a su palabra, ¿no? El inconverso, la persona injusta, rechaza la ley de Dios y no quiere someterse a ello. Le es locura, como dice el Evangelio. Le es locura, ¿no? Pregunta: ¿tú te deleitas en la palabra de Dios? ¿Te deleitas? ¿Sientes ese amor, ese deseo tan grande de poner la palabra del Señor en tu vida diariamente? Porque nos dice claramente la Biblia, ¿por qué será que el justo se deleite en la ley de Dios? ¿Por qué? Porque simplemente tiene una mente renovada por el Espíritu Santo. Romanos 8, verso 5. Tiene una mente renovada porque reconoce que la ley lo hace sabio también. Salmos 19, verso 7. Salmos 119, Salmos 97 y 98. Y en su ley medita de día y de noche, dice. Pregunta, hermanos, ¿meditas en la palabra de Dios? ¿O solamente la lees? ¿O vas a la iglesia y sientes apatía, te sientas, te quedas dormido? ¿Meditas la palabra de Dios? ¿La pones en tu vida? ¿La quieres obedecer? ¿O solamente vas por compromiso, por querer agradar a alguien y no a Dios? ¿La meditas? ¿Ha entrado a tu corazón la palabra de Dios? ¿O solamente sigues una simple religión y crees lo que te enseñan de que vas a hacer con tus ofrendas, vas a salvarte, te vas a ganar el cielo? Todas esas herejías venidas del infierno, mentiras diabólicas. Aquí claramente dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, en su ley medita de día y de noche, no en tu religión, no en tus costumbres, sino que en su ley medita de día y de noche. Y esta palabra meditar es la palabra
hebrea hagá, es una palabra profunda que significa murmurar o hablar. ¿Hablas de la palabra de Dios con tus compañeros? ¿La meditas? ¿Oras al Señor para que te ayude? ¿Para que puedas ser obediente? ¿O solamente escuchas, vas los domingos por cumplir, te sientas, sientes apatía? Hermanos, la palabra es muy recta y clara. Medita, murmura, habla de la palabra de Dios. La palabra del Señor, en verdad, hermanos, si es que dices ser cristiano, tienes que pagar el precio, estudiar su palabra, no solo te alabo Señor, toma mi vida, que ya está bien, pero tienes que estudiarla para que no seas blanco de Satanás. El diablo está como león rugiente, entonces él levanta falsos pastores, falsos profetas. Entonces, ¿cómo vas a tener discernimiento? Medítala, ponla en tu vida, estúdiala, murmura, habla, no te quedes callado. Escuchemos lo que dice Lutero sobre meditar la palabra de Dios. Dice, meditar consiste, en primer lugar, en un análisis detenido de las palabras de la ley, para luego comparar lo que descubrimos con diferentes textos de la Biblia. Usando el tiempo en esta manera, por fin sale un hombre bien instruido en la palabra de Dios, listo para hablar al pueblo de Dios. Un hombre instruido tiene que estudiar la palabra, tiene que vivir la palabra, estudiarla y vivirla, para que salga, dice, ¿no?, listo para hablar al pueblo de Dios. Un hombre instruido en la palabra de Dios, listo para hablarla. Como dice Pablo, no un neófito, un inmaduro espiritualmente, sino, mejor dicho, en otras palabras, bombardear tu mente con la palabra del Señor. Purificar tu mente pecaminosa, tu corazón maligno, es lo único, dice. La palabra de Dios es como más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces la palabra del Señor hará que medites, cambies tu manera de vivir. ¿Cómo vas a cambiar tu manera de vivir? Meditándola. Y Spurgeon comenta esto: meditar de día y noche significa leer la palabra de Dios durante el día y pensar en ella por la noche. Cuando no puede dormir, medita sobre la palabra de Dios. En el día de la prosperidad, canta salmos, y en la noche de aflicción, reclama las promesas del libro. Entonces, ¿cómo vas a meditar si no la estudias? Si no la lees, si no la escudriñas, ¿no? O sea, la vida del cristiano tiene que ser una vida entregada al Señor, totalmente. Siempre hay un pequeño tiempo, siempre la hay, no hay excusas. El Señor lo sabe, el Señor es bueno, Él siempre busca la manera de poder acercarnos a Él. En el verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aquí, a diferencia de cualquier otra planta, hermanos, aquí el árbol apunta a la solidez y estabilidad, ¿no? Entonces, aquella persona que medita la palabra de Dios, ¿no?, de día y de noche, como dice en el verso 2 del Salmo que estamos estudiando, dice en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y la medita de día y de noche, y será que como árbol plantado, sólido, estable, permanente, ¿no? Entonces, que dará su fruto, ¿qué?, a su tiempo, ¿no? Entonces, aquí el verbo apunta al labrador, que es Dios. Dios planta ese árbol a propósito, por su voluntad. Entonces, ¿dónde está plantado el árbol? ¿Dónde está plantado el árbol? Aquí el salmista responde, junto a corrientes de agua.
Aquí la palabra corriente significa que está fluyendo, corriendo por un canal. Entonces, veamos. Las aguas parecen apuntar al Espíritu Santo. Veamos en el Nuevo Testamento que esas aguas vienen del Espíritu. Pero vemos aquí, en Juan capítulo 7, verso 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed de mí, venga a mí, dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ojo, la misma Biblia responde: pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En Juan capítulo 4, verso 13 al 14 dice: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿No? Apunta al Espíritu Santo. Ese árbol, esa persona que medita en la ley del Señor de día y de noche, está su delicia, es como un árbol que está sobre aguas de corrientes, ¿no? Está plantado sobre corrientes y es sólida, ¿no? Entonces, el Señor dice que dará, dice, fruto a su tiempo, que da fruto a su tiempo, ¿no? Cristo habló de la importancia de llevar fruto en nuestras vidas. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 15, del verso 1 al 8, dice el Señor: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es ¿qué? El labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Es en su tiempo. El Señor dice, es el labrador, y Él es la vid, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano, que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de mí nada podéis hacer. ¿De quién no nos tenemos que separar? ¿De quién? De Cristo. No mediante santos o tantas cosas que el mismo hombre ha creado. ¿Por qué? Porque Cristo es el mismo Dios que está hablando. Cristo es el mismo Dios. Entonces, no podemos hacer nada sin Cristo. Y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho ¿qué? Fruto, y seáis así mismo mis discípulos. En Gálatas capítulo 5, verso 22-23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. El fruto, hermanos, es la obediencia, ser sus discípulos, ¿no? Llevar frutos, obediencia, ¿no? Paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero es el Señor quien nos la da. Es el Señor. Esto humanamente no lo podemos hacer. Es el Señor quien te da, te planta el árbol. ¿Pero qué?
Tienes que meditar. ¿En qué? ¿En psicología? ¿En decir que la maldad del hombre está en la mente, como dijo Sigmund Freud? No. Está en tu corazón maligno. ¿Y qué necesita tu corazón maligno? Nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra naturaleza pecaminosa es Dios, Cristo. Cristo. Necesitamos de su espíritu. Hermanos. Pero notemos aquí, hermanos, que la palabra tiempo, el tiempo, ¿no? Hay un tiempo para diferentes ocasiones. Hay un tiempo cuando estamos gozosos, cuando estamos bajo aflicción, cuando estamos siendo tentados, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos gozosos? Es tiempo de dar frutos, alabanza, agradecimiento al Señor, siempre. Cuando estamos bajo aflicción, es tiempo de producir fruto de confianza en Dios, creer en sus promesas, ahí donde tú vas a poner en práctica, mejor dicho, ¿no? Lo que tú has aprendido de Dios. Y cuando estamos siendo tentados, es tiempo de dar fruto de velar y orar. ¿Qué dijo Cristo? Velad y orar. Ora, porque la carne es débil, ¿no? Entonces, cuando estás siendo tentado, ora, sométete al Señor, busca del Señor. Él es el Shabbat, Él es tu día de reposo. Encuentra al Señor mediante tu oración, pon tu corazón quebrantado ante el Señor, busca del Señor siempre. No en ti, en tus fuerzas, sino en Él. Y dice claramente en el verso 3, que da su fruto en su tiempo y su ¿qué? Su hoja no cae. Dice, la hoja aquí parece representar el testimonio del creyente, ¿no? El creyente siempre va a tener batallas duras internamente con su pecado, siempre, ¿no? Y va a experimentar altibajos en su vida espiritual, ¿no? Pero que, si tú la meditas, no vas a caer, pero si dejas de meditarla, si dejas de vivir, si dejas de buscar del Señor, que vas a caer. Pero si meditas su palabra, sigues, serás como un árbol y tu hoja no cae. Vas a dar fruto y no vas a caer. Vas a seguir en el Señor. Es constantemente, hermanos. No es que un día voy a la iglesia, a un estudio bíblico y ya la otra semana ya no voy porque ya cumplí. No, es diariamente. Es una guerra contigo mismo, una guerra con el diablo. En el momento que tú estás con el Señor, le has declarado la guerra a Satanás. Satanás te odia, te repudia, te quiere ver cabizbajo, te quiere ver depresivo, te quiere ver hundido. Él no quiere que obedezcas al Señor. Él quiere que te deleites en los placeres que Él ha creado. Es lo que quiere, que seas un creyente débil, escuálido, que no sepa de la palabra de Dios, que solamente digas, alabo al Señor y ya no. Tienes que comer de la palabra de Dios. ¿Qué dijo en Mateo 4:4 el Señor cuando fue tentado en el desierto? Satanás le dice, convierte esa piedra en pan, porque el Señor no había comido. Y dice Cristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, necesitamos el pan, su palabra, alimentarnos espiritualmente. El verbo aquí, cae, significa marchitar. La misma Biblia dice, significa marchitar. Se traduce cae porque está apuntando al fin del proceso de marchitarse, cuando la hoja del árbol cae a la tierra. Entonces, su hoja no cae, está apuntando que cuando la hoja ya se marchita, se cae. ¿Pero qué? Cuando la meditas la palabra, tu hoja no se va a marchitar. El árbol dará fruto, será permanente, será fuerte en el Señor. ¿Y qué dice la palabra? Someteos a Dios y el diablo huirá de ti. Será burlado, no podrá Satanás contigo. ¿Por qué? Porque estás bajo la autoridad del Señor. Dice la Biblia, que son como el tamo,
que arrebata el viento, dice. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Veamos a qué se refiere el salmista. El cuadro aquí que el salmista está presentando, aquí es el tamo de la vida agraria de Palestina, específicamente de la práctica de aventar el trigo para separar el grano de la cáscara y la paja, ¿no? El tamo es el cascarón que rodea el grano luego de la cosecha. El grano es trillado para sacarlo del cascarón que lo envuelve, para eliminar el cascarón. Toda la cosecha ya trillada es lanzada al aire con el fin de que el viento se lleve la paja y el cascarón. O sea, el trigo es limpiado, ¿no? Y el cascarón, la paja, todo eso, se lo lleva el viento. No sirve, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos indica cuál es el valor de estas personas, ¿no? Sean ricos, presidentes, estrellas de cine, etcétera, etcétera, externamente aparentan ser lo máximo a la vista de los ojos carnales de nuestras mentes, ¿no? Tú puedes decir, mira esa estrella de cine, mira esa estrella de pop, que es lo máximo que el otro. Pero para Dios es un simple ser creado por Él, ¿no? No hay distinción para Él. Él solamente quiere obediencia como todopoderoso. Entonces, dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. No importa si eres el más poderoso terrenalmente aquí, un rey, un presidente. Aquí el impío es presentado como, no como un árbol ni siquiera, ¿no? Ni como un árbol seco que no da frutos, sino como nada, como un cascarón del grano, liviano, efímero, totalmente inútil, que es arrojado, dice, que arrebata el viento. Lo que no sirve. Mira qué fuerte la palabra del Señor. Los malos, dice, que son como el tamo, ese cascarón del trigo que se lo lleva el viento, no sirve. Hermanos, qué fuerte es la palabra de Dios. ¿Crees tú en la palabra del Señor? ¿Conoces tú al Señor de la Biblia o conoces al Señor de tu mente que te han enseñado en las religiones? Hermano, persona que ve este video, les dejo un mensaje. ¿Piensas tú realmente que tu religión te va a salvar? ¿Que tus buenas obras te van a salvar? No conociendo al Dios de la Biblia, puedes agarrar la Biblia hasta de los mormones, a la Biblia de la católica. Te va a hablar de un Dios justo, el Todopoderoso, que quiere obediencia. Él no te va a decir, ¿sabes qué? Tú eres católico, te va a poner en esta fila, en fila VIP. Tú eres mormón, te va a poner en esta fila. A ver los mormones por esta fila. A ver los testigos de Jehová por esta fila. ¡Hey! El Señor quiere que medites su palabra. Agarres su palabra, la medites, obedezcas. No en tus falsos profetas del siglo XXI que quieren, ¿qué? Dinero, su estómago, y detrás de él, ¿quiénes están? Personas que quieren enriquecerse terrenalmente, no buscan al Dios verdadero, buscan su vanagloria. Los apóstoles del siglo XXI quieren ¿qué? Vanagloria, quieren seguir, ellos mismos quieren resaltar. La Biblia es clara, no hay más apóstoles. Los apóstoles murieron como mártires. Entonces, en el verso 5 nos dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Aquí claramente dice, llegará un día de juicio para todos, pero los malos, Rasha, esas personas de malos pensamientos que no quieren obedecer a Dios, no quieren, se deleitan en sus placeres. Esas personas que se deleitan y están ahí, que no les importa, se burlan, son escarnecedores, se burlan de la palabra de Dios. Dice aquí, no se levantarán los malos en el juicio.
tendrán tremenda vergüenza y no podrán levantarse para defenderse. Vemos Apocalipsis 20:11-15, el juicio final de la majestad eterna, el juicio de Jesucristo, juicio final del trono blanco, ¿no? Donde grandes y pequeños, dice, ¿no? Millonarios como pobres, como clase media, serán juzgados conforme a sus obras. Si has sido escarnecedor, serás medido con la misma vara, ¿no? ¿Te has burlado de su palabra? Serás medido. Igual, el Señor es un Dios de justicia. Dice acá, y los pecadores en la congregación de los justos. Aquí, la palabra pecadores es chata, doble T, chata. Significa un ofensor, un criminal, alguien que no da en el blanco. Vemos aquí que en el Nuevo Testamento, pecado es la palabra martía, no dar en el blanco, en la voluntad del Señor. Y todo pecado es la cosa que te distrae de el blanco, que es la voluntad del Todopoderoso. Entonces, aquí, chatat significa un ofensor, un criminal, una persona que no da en el blanco. Ética, moral, ¿no? Sin embargo, aquí se está usando esta palabra en el contexto como un sinónimo de malos, ¿no? Chatat son personas que no dan en el blanco, están refundidos en sus concupiscencias, y estas personas, dice, no pertenecen ni los pecadores ni la congregación de los justos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No, dice. El Señor dice, no habrá misericordia para aquellas personas. No, la rectitud del Señor es muy clara en el primer salmo. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí la palabra pecadores, en el Nuevo Testamento, la palabra pecado, hermanos, significa martía en el griego, significa no dar en el blanco. Por aquí la palabra pecadores en el hebreo es chatat, doble T, chatat. Significa un ofensor, un criminal, alguien que no da en el blanco de la ética moral. Sin embargo, en el contexto se está usando como un sinónimo de malos. ¿Qué quiere decir? Que esa persona, chatat, los pecadores, son personas que no dan en la voluntad del Señor, desagradan a Dios. ¿Por qué? Porque tienen una vida contraria de la vida del justo. Tienen una vida contraria, muy inconversa, que la vida que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, esta persona, pecadores, chatat, es una persona, es un criminal, es alguien que no da en el blanco de la ética moral, no da en la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, en el día del juicio marcará una gran separación, hermanos, entre los malos y los justos, ¿no? El Señor conoce a su pueblo, pero estamos, hermanos, miremos al cielo, miremos en las cosas de Dios. Tenemos las puertas del cielo abiertas por Cristo. Si estás con vida ahora, yo te estoy mostrando lo que dicen las Escrituras. Te estoy diciendo que el Señor es un Dios recto y que el injusto perecerá, será quemado en el infierno, perecerá, no se levantará en la congregación de los justos. Hermanos, amigos, no creas en tus buenas obras. Cree en el único que se merece toda la gloria, toda la honra, que es Cristo. Él te salvará, Él te santificará, te dará vida eterna. Tu alma pasará de este mundo a la eternidad. Pasará conforme a su voluntad de Dios.
no a tu voluntad. Deja el orgullo a un lado. Las cosas terrenales, como dije, hermanos, amigos, van a venir por añadidura, por el Señor. Pero, no te afanes por las cosas terrenales. En su palabra claramente dice, ¿de qué sirve al hombre que ganare el mundo si perdiere su alma? Hermanos, claramente, las cosas del mundo son temporales. Nada más. Pero, ¿qué dijo Cristo? Yo soy ¿qué? La verdad y la vida. ¿Y qué dice más? Nadie viene a ¿qué? Al Padre, si no es, ¿por qué? ¿Por San José? ¿Por San Martín? ¿Por San Judas Tadeo? No. Nadie viene al Padre, si no es que por mí, la segunda persona de la Trinidad, el Dios que no comparte su gloria, que no comparte su alabanza, que no comparte su omnipotencia, su omnipresencia, su soberanía. Es un Dios celoso que solamente quiere tu transformación, metanoia, arrepentir, cambiar tu manera de pensar, enfocarte en las cosas de Dios, dejar que el mundo que te rodea te impida agradar a Dios. Esto confronta nuestra naturaleza limitada. Pero nada, hermanos, escucha, nada te separará de la ley de Dios, del amor de Dios. Nada. ¿Por qué? Porque venciste al mundo. Nada te separará del amor de Dios, porque Cristo venció al mundo. Nada. Como dice Efesios 6, 11 y 12. Vístete de la armadura de Dios. Sé lleno del Espíritu Santo, Efesios 5. Porque la lucha es ¿qué? Es contra principados, potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. Todos sus ángeles caídos de Satanás, que tienen una organización diabólica, que está ¿qué? Están ¿qué? Como un león rugiente, que no medite su palabra de Dios, que no te sometas a la autoridad, porque le queda poco tiempo. Serán destruidos, aplastados por el Señor. Satanás lo sabe. Entonces, depende de ti meditar la palabra de Dios. Verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. El Señor no solo conoce, hermanos, sino aprueba el camino de los justos. Dice Salmos 37, verso 23, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino, dice. El Señor dirige los caminos de los justos, los caminos que las personas meditan su palabra, que se someten a su palabra, ¿no? Esta aprobación se va a notar con más claridad en el dictamen del juicio del día final. El camino de los justos significa su forma de vida. Y la meta que tienen por delante, sino que guía al justo en rectitud. El Señor guía al justo en rectitud, obediencia. Veamos en Salmos 139, verso 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad, dice la Biblia, y guíame en el camino eterno. Mira cómo la Biblia nos dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. El Señor nos examina, Él nos moldea, y guíame en camino eterno. En el Salmo 101, verso 6 dice, hay una tienda promesa aquí para los justos. Dice,
Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, hermanos, el Señor quiere que tú te esfuerces en obedecerlo. No solamente, yo me sé las escrituras, que ya está, pero si estas escrituras, esta palabra bendita del Señor, no lo refleja tu vida, ¿no? La palabra del Señor tiene que ser reflejo vivo tuyo. No en la perfección, porque somos pecadores, como dije. El Señor también dice, porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay ninguno justo, pero nosotros, personas que aman al Señor, si son sus discípulos, esas personas seguirán contra viento y marea y serán como árbol plantado, que dará su fruto a su tiempo. Sigamos en los caminos del Señor, no decaigas, hermano, hermana, persona que ve este video. Si ves este video y de repente dices, el Señor es muy recto, que nadie puede cumplir su palabra, es imposible, mejor sigo con mi virgencita, mejor sigo con mi San Judas Tadeo, etcétera, etcétera. Hermanos, el Señor Jesucristo justamente vino para poder cumplir, agradar al Señor, porque nosotros no podíamos. Entonces, lo que el Señor quiere, que dobles tus rodillas, ora a tu Padre que está en lo secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto, dice las Escrituras, ora a tu Padre, ora, entra en tu intimidad y pídele misericordia. Para finalizar, hermanos, oremos, y conmigo será hasta la próxima, pero hay que agradecer al Padre por su palabra. Amado Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias por todos los que nos das, aún siendo no merecedores de tu amor. Perdónanos, Señor, nuestras iniquidades, nuestros pensamientos malos, nuestras actitudes, nuestro egoísmo, Señor. Perdónanos por ser perversos. Gracias por hacernos entender, Señor, que nuestras obras no son dignas de salvación, sino por tu misericordia. Tu misericordia fue lo que nos salvó, Señor. Señor, ayuda a las personas que ven este video para que puedan entender y conocerte a través de tu palabra, Señor. No de mis palabras, sino de tu palabra, Señor. Tu palabra es lo que vale aquí. Tu palabra, tu santidad y tus leyes. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que abran las mentes de las personas que ven este video, tengan entendimiento y te conozcan. Padre, y se haga tu voluntad, Señor. Se haga tu voluntad en nosotros. No lo que nosotros queremos, sino conforme lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, conmigo será hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias por este pequeño tiempo. Bendiciones.